Muy buenas a todos a mi canal. Hoy tendremos el capítulo 1, la Italia del Renacimiento, en el que analizaremos los primeros pasos de Diego García de Paredes, en sus primeras aventuras y hazañas. Que lo disfruten. Muy buenas, hoy comenzaremos con el capítulo 1, la Italia del Renacimiento. Diego García de Paredes había nacido en el año 1468. Era más de 2 metros y de 120 kilos. Una vez falleció su madre, Juana de Torres, una noble de Trujillo, del linaje de los Altamirano, se hizo libre de lazos familiares, pues su padre había fallecido en 1481. Así que, junto con su hermano bastardo, Álvaro de Paredes, y su escudero Tapia, emprendieron la aventura. Cuando Diego García Paredes emprendió su aventura, tendría más o menos 30 años, justo. Y partió hacia Nápoles. Una vez llegó hacia la ciudad de Nápoles, pudo escuchar que la guerra ya había terminado, la que se conocería como la Primera Guerra en Italia, que ahora hablaremos de ella. Pues una breve explicación de la Primera Guerra en Italia es que el rey francés Carlos VIII quiso apoderarse del reino de Nápoles y en la campaña militar llega hasta Nápoles, en plan, de hecho le sale bastante bien la operación. El problema es que esto activa la alarma en los estados de Italia y de Imperio Sacro Romano Germánico y de España, y estos forman una alianza, la que se llamaría la Liga de Venecia. Estos, tras la batalla de Fornovo, expulsan a los franceses del norte de Italia y con el Gran Capitán expulsan a los franceses del reino de Nápoles, tras el sitio de Antela. Tras estas derrotas militares y después del fallecimiento de Carlos VIII de Francia, se firmó una paz, aunque los franceses perdieron más o menos todo el territorio, salvo uno que aún se mantenía en su poder, que era Ostia, que era el puerto principal que tenía Roma. Pues hablaremos de Ostia. Cuando Diego García llegó a Nápoles, se encontraba en una Italia en pleno renacimiento cultural y muy avanzada en las artes, en las ciencias, pero muy decadente sobre todo en el tema político. No me refiero a nivel de los estados en sí mismos, sino en plan que al contrario que Francia o España, que se han ido reunificando y centralizando el poder, este territorio no le había ocurrido lo mismo. Estaba dividido en diversos estados fragmentados, como puede ser la República de Florencia, de Venecia, el Reino de Nápoles, el Ducado de Milán, pequeños estados que constantemente guerreaban y conspiraban entre unos contra otros. De hecho, en la mayor parte de los ejércitos que se luchaban en las guerras en Italia eran mercenarios, sean suizos, franceses, alemanes, españoles. La situación armamentísticamente era bastante variada. Habían unidades de arqueros, de ballesteros, sobre todo los genoveses, los arcabuces, los españoles habían hecho bastantes expertos en eso, y en el cuerpo a cuerpo estaban las picas, que los suizos habían hecho bastante famosos, los franceses los controlaban bastantes veces, los alabarderos, la caballería ligera, la pesada, donde los franceses eran los que dominaban este ámbito, roderos españoles creados por el Gran Capitán en la Primera Guerra en Italia, lanceros, etc. Vamos, que el panorama a nivel militar y armamentístico era bastante variado. En ese esquema político había llegado Diego García de Paredes, pero por su suerte le llegaron a sus oídos que los estados pontificios, controlados por Alejandro VI de Borgia, estaba reclutando a muchos aventureros y muchos hidalgos, sobre todo españoles, como veremos después. Entonces Diego parte desde Nápoles hacia la ciudad eterna. Diego estaba en lo correcto, pues el Papa Alejandro VI de Borgia era un hombre muy ambicioso, que estas ambiciones consistían en centralizar el poder en los estados pontificios, a la vez que expandir y fortalecer la Casa Borgia, por lo cual chocaría tanto fuera como cerca del Estado Pontificio. Una vez que llegó a Roma, fue aceptado y reclutado en una compañía de alabarderos. En Roma había muchos paisanos y compatriotas de Diego, como Garcilasco de la Vega, Cristóbal Zamudio, Juan de Urbina, Micheleto, Gonzalo Pizarro, Cristóbal Villalba, Hugo de Moncada y Juan de Vargas. Y también un pariente suyo que era Bernardino de Carabajal. Pero el dinero de sus servicios no le daba suficiente. Por ello, por la noche salía y emprendía lo que se llamaba aventura de enemigos, que consistía en duelos nocturnos en las calles, en los suburbios, en la cual los vencedores
obtenían la capa del derrotado y después la vendían a un mercado clandestino en Nápoles, lo cual les hacía ganar un dinero que les venía bastante bien. Pero un día, mientras Diego y sus demás compañeros estaban haciendo entrenamientos, que estos consistían en lanzar unas barras de hierro la mayor distancia posible, se acercó una comitiva de arrogantes italianos, que entre ellos había nobles y ricohombres. Uno de ellos pidió hacer una apuesta con el hermano de Diego, Álvaro. La apuesta consistía en quien lanzase la barra a más distancia ganaba. La apuesta sería de unos 100 denarios. Álvaro también era fuerte, no tanto como su hermano, pero era bastante fuerte. Y confiado, a sabiendas que no llevaba el dinero encima, aceptó. Pero por su desgracia, el italiano mostró el dinero de su apuesta, y este pidió a Álvaro que hiciese lo mismo. Diego, viendo el problema en que se había metido su hermano, intentó intermediar, pero no consiguió menguar el enojo del italiano, que este mismo sacó de su boca palabras duras contra estos. Eran las siguientes: que se fuesen a jugar a otra parte con gente de poca importancia. Ante tal insulto, Diego pidió una rectificación, pero cuando se acercó, el grupo de nobles italianos le rodearon y sacaron sus espadas. Diego y sus compañeros estaban desarmados en ese momento, salvo por un arma, las barras de hierro. Entonces Diego cogió una de estas, que estaban en el suelo, y como si fuese una espada de 2 manos, se puso a hacer giros mortales, pues así lograba atacar y defenderse a la vez. Los italianos que intentaron acercarse sufrieron graves daños. Tal fue así que se llegó a decir que llegaron a morir hasta 5 y 10 heridos. El Papa, al ver el alboroto, pidió que se terminase y se quedó sorprendido por las fuerzas de Diego García de Paredes. Y, aunque no las ascendió, no se olvidaría lo que vio en esos jardines. Mientras tanto, el pontífice había intentado diplomáticamente que el reino de Francia le devolviese el puerto de Ostia, de forma pacífica. Pero todas estas intentonas terminaron en fracaso. Entonces, Alejandro VI llamó a su ayuda al gran capitán, que su nombre era Gonzalo Fernández de Córdoba. Este llegó desde Sicilia con un ejército a ayudar al pontífice. Entonces el gran capitán, con tropas del Reino de España y de los estados pontificios, donde en estas estaba Diego, preparó el sitio. En defensa de Ostia, del bando francés, se encontraba un corsario vasco, que su nombre era Menaldo Guerri. Gonzalo Fernández de Córdoba intentó lidiar la situación de forma diplomática con él, pero ante las negativas de Guerri, que este último alegó que se acordaran que todos eran españoles, que no se enfrentaba con un francés, sino que él era español, y no castellano, sino vizcaíno. Tras estas palabras y las negativas de rendir la plaza, el gran capitán preparó para el sitio. Los cañones entonces sonaron y se intentó abrir huecos en las murallas, a la vez que las tropas intentaban hacer asaltos, en las que Diego García Paredes se encontraba entre esas tropas. Los cañones sonaban y los asaltos continuaban constantemente. Guerri, a pesar de mantener la ciudad bajo su control y repeler los asaltos, estos últimos empezaban a hacer mella en sus tropas. Guerri, viendo la debilidad de sus tropas, que no iban a aguantar mucho más con los asaltos, pidió entonces un parlamento de una tregua. Pero no sirvió, pues Alejandro VI quería la plaza en su poder cuanto antes. Entonces el gran capitán planeó un asalto final. Este consistía en un doble ataque. El primer ataque sería llevado a cabo por rodeleros, que funcionaría de distracción, y el segundo con las demás tropas para el ataque final. Estas últimas atacarán en el lugar contrario al cual el primer ataque. Entonces el gran capitán mandó a sus rodeleros de distracción. Guerri picó el anzuelo y mandó gran parte de sus tropas al punto donde estaban intentando asaltar los rodeleros. Entonces el otro ejército, donde estaba Diego, atacó la parte más desprotegida, la parte contraria. Escalaron las murallas y tomaron las puertas, haciendo que el resto del ejército pudiese entrar. Entonces se libró una gran batalla por Ostia. Los franceses eran menos y estaban rodeados, y cada vez sufrían más bajas. En ese preciso momento llegó el gran capitán y con su bravura dijo que se rindiesen. Esto sin pensarlo hasta se arrodillaron. Entonces el gran capitán les dijo que todos se podían ir, salvo Guerri,
que sería juzgado por el pontificio. Tras rendir Ostia, regresaron triunfantes a Roma. Fueron recibidos por la población en gritos de júbilo, y al llegar a la Basílica de San Pedro, el gran capitán recibió la Rosa de Oro, máxima distinción del pontificio. Tras esto, este mismo se marchó con su demás ejército. Diego no pudo ir con él, pues aún servía al pontífice, y España aún no estaba envuelta en una guerra. A Diego le esperarían más aventuras y hazañas. Pues aquí se termina el capítulo 1. Espero que os haya gustado y gracias. Hasta luego.